Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Bueno, con el mismo gozo espiritual, sintámonos como en la casa de Dios, no como en nuestras casas, porque en nuestras casas quizá veamos la ropa sucia, el recibo de la corriente, del agua, y quizás muchas veces no estemos cómodos. Pero estando en la casa del Señor, también tenemos el gozo espiritual, porque la Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu está puesto. Hay dos pensamientos que tenía nuestro hermano pastor, ¿recuerdan? Ese texto, que la carne es débil, y también que el mundo está bajo el maligno. Juan 5:18, uno de los textos bandera pues que tenía nuestro hermano, que más allá, pues hermano, de nosotros venir a escuchar una predicación, es ver la realidad de la vida. Yo oraba por nuestro hermano Vicente, que fue traído por nuestro hermano, y quizás no es necesario que nosotros seamos muy reconocidos, tengamos la librería cristiana llena de libros, y tengamos una teología perfecta y un buen bosquejo aquí. Es la vida diaria, hermano. Ahora Vicente es una carta leída. Quizás nuestro hermano allá no tenga un libro en la librería, pero tiene a Vicente que lo lee la gente en la calle. Esa es una realidad. No era un teólogo reconocido, pero ahora a Vicente lo reconocen como un cristiano reconocido, como una persona que le está sirviendo a Cristo, hermano. Entonces, una de las cosas es que usted traiga aquí un buen mensaje y esto lo ponemos por las redes, usted sea reconocido, pero la vida es una realidad. Es una realidad que nosotros a diario, hermano, la podemos proyectar cuando nosotros tenemos en mente hacer la obra de Dios, la obra del Señor. Y para eso estamos pasando una serie que Dios ha traído a esta congregación sobre la evangelización, de hacer la obra de Dios a diario, de ver a cada uno de los que tenemos a nuestro alrededor que no son cristianos como un objetivo potencial para Cristo. Y yo le dije a Vicente cuando llegó nuevo aquí, recuerda que iba a ser un instrumento en su hogar, ¿cierto? Quizás no entendía mucho porque ahora está más maduro, y ha sido una realidad. Trajo a su abuela, trajo a sus sobrinos, ha sido una realidad, pues. Esa realidad debemos nosotros vivirla a diario con la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor que no conocen a Cristo. Hemos estado trayendo una serie, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y acá estamos con el Evangelio de Marco, un evangelio de acción, que Marco procuraba, habíamos visto, de introducir quién es Jesucristo. Y habíamos dejado por sentado que en este primer capítulo que hemos visto, Él es el Hijo amado, el Santo de Dios, dicho por los demonios, ¿recuerdan? El que tiene la autoridad cuando sana a los enfermos, el que trae el reino, el que limpia, libera y restaura. Eso lo hemos vivido nosotros. Jesucristo nos ha limpiado, nos ha liberado y nos ha restaurado. Porque nosotros no podemos ser libres si no somos limpios. Tenemos que tener en cuenta una realidad espiritual, la gente que están afuera, que no solamente están inmunda con el pecado, sino que también están atados por el pecado y destruidos por el pecado espiritualmente. Es por eso que nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo irrumpe con la idea del reino. El reino se ha acercado y le dice a la gente: arrepentíos. No como un sistema político, sino con el poder espiritual, hermano, de liberar y salvar, dando a entender así que esto es una revelación, y donde muchos confesaron: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nuestro amado hermano Marco lleva a la gente pues a que paulatinamente vaya viendo la realidad por la cual también, y la obra por la cual vino el Mesías. Y vamos a ir a ese libro de Marcos, sobrino de nuestro amado apóstol Pedro. Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de viviente.
Dice así, en el poderoso nombre de Jesús: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, fíjese esto, Jesús no estaba viendo la fe del paralítico, sino de los que traían al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no estaba pendiente tanto de la parálisis que tenía esta persona. Ahora fíjense que los amigos llevan al paralítico precisamente ¿para qué? Quedarían decepcionados. ¿Cómo es así, Jesús? Hemos roto el techo para que tú digas que los pecados son perdonados. Es para que tú liberes a este hombre, salga de esa parálisis. Pero, ¿cuál era la preocupación de Jesús? ¿El malestar del paralítico o el alma del paralítico? Ahora Jesús tenía un propósito, porque había gente alrededor que, vamos a ver aquí, que iban a cavilar en sus corazones. Dice allí ahora, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, quizás los 4 amigos iban, hermano, enrumbados, viendo a Jesús como un paramédico o el liberador, un curandero. Este es el hombre que, como la mujer de flujo de sangre. Pero Jesús vino a hacer una obra, hermano, en el corazón. No solamente en el cuerpo del hombre, sino que la estrategia de Jesús es cautivar los corazones de los incrédulos, de los enemigos y de todos aquellos, y de los que también tenían fe. Ahora fíjense que estos cavilaban en sus corazones, ¿quién más? Y después Jesucristo va a confrontar a esta gente, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús conocía todas las cosas. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. La satisfacción de Dios y la satisfacción del hombre. La satisfacción que buscamos nosotros, pero la satisfacción que Dios quiere para nosotros. Nosotros siempre buscamos satisfacernos con la creación que Dios nos ha dado y disfrutar de nuestra vida que fue creada. Pero nosotros, hermanos, debemos también tener pendiente lo que Dios quiere, que nosotros seamos satisfechos. Por eso que Dios nos ha dejado su paz. Porque la gente que está allá afuera tiene la creación, pero no tiene paz. Nosotros disfrutamos de las cosas creadas con la paz de Cristo, hermano. Con el gozo del Señor. Entonces, fíjese, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús tiene el poder, no solamente para perdonar los pecados, sino también para transformar el cuerpo de afuera, para dar la sanidad. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. Ahí está, ya cautivó a todos, no a un grupito nada más, no a los 4 que traían al paralítico. Y dice, y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Ahora, los judíos habían visto, hermano, los que salieron del pueblo de Israel, y habían escuchado que el mar rojo se había abierto, y eso es una obra sorprendente. Pero usted sabe lo que es abrir la puerta de un corazón. Aquellas personas que salieron del desierto y tomaron el maná y todas estas cosas, vieron el mar abierto, después decían: no, no hubiésemos quedado en Egipto.
Le fue más fácil a Dios abrir el mar que abrir el corazón de aquella gente. Y a veces muchos nosotros nos ponemos así. Es más fácil muchas veces Dios darle una casa nueva, un auto nuevo, todos los cachivaches nuevos, que darle un corazón nuevo. Porque muchas veces nosotros nos ponemos duros, y es lo que dice la Escritura, que el hombre tiene un corazón duro. Porque lo dice el proverbio: Señor, no me dé mucho para que después yo me olvide de Dios, después que Dios me ha dado todas estas cosas. En este segundo capítulo que hemos visto de Marcos, un paso decisivo en la revelación de la identidad y la misión de Jesús, la revelación de su identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre? Y su misión no es la misión de los 4 que traen al paralítico. Ellos venían con una misión, pero Jesús venía con otra misión. En el capítulo 1 manifestamos esa autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, la naturaleza. Ahora se revela la esencia misma de su unción como el Cristo, el que perdona los pecados. No es la intención del hombre ni la necesidad del hombre, es la intención de Dios. La palabra Cristo o Mesías no es un título vacío, como me estaba diciendo un compañero, amigo mío de infancia. Vivían al fondo de que mi abuela se crió conmigo y me decía: Wilmer, ¿qué es el Cristo? Le decía yo: ¿tú sabes lo que es la palabra Cristo? El ungido, el Mesías, el que trae el Espíritu Santo para repartir la vida eterna. Eso es lo que significa la palabra Cristo, ungido, que en hebreo es el ungido y en griego es el Cristo. En el antiguo pacto la unción estaba asociada a una misión divina, a reyes, sacerdotes, profetas. Eran ungidos para cumplir una función específica. Sin embargo, todas estas unciones apuntaban a una obra mayor, la obra del Mesías. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esa es la unción, porque me ungió Jehová para proclamar la libertad a los cautivos. Ahí está la función de Cristo. Cristo tenía que cumplir lo que estaba escrito, no la emoción de aquellos que estaban a su alrededor, ni sus pretensiones. Jesús, hermano, no obró por tristeza o por necesidad, sino por sabiduría, para perdonar a aquel hombre. Jeremías 31:34, que es el pacto que venía a cumplir el Mesías: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Quizás algunos pensarían: bueno, este está así paralítico porque sus padres pecaron, o él pecó, hizo un pecado. De alguna u otra manera Jesucristo se olvidó de eso y hizo la obra. Cumplió lo que dice la palabra del Padre. Isaías 61, el ungido vino a liberar a los cautivos del pecado y a proclamar el año agradable. Y también Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, hermano, eso se ha cumplido en nosotros. Es por eso que estamos trayendo este evangelio, porque nosotros vamos a salir allá afuera, y muchas veces nosotros vemos a los que están allá afuera, como decía el apóstol Pablo, a los gentiles, a los judíos, lo vemos como pecadores. Pero ¿qué éramos nosotros? ¿De dónde hemos salido? El Señor también ha tenido misericordia de nosotros. El Mesías vendría no simplemente a liberar al pueblo de los romanos, como ellos esperaban, sino a hacer, hermano, una obra que el hombre no puede hacer: liberarse a sí mismo de sus pecados y de su maldad. Marco, hermano, está estructurado de esta manera, como lo hemos dicho: dar la identidad de Jesús, el poder de Jesús, la naturaleza de Jesús, que es Dios. Ahora Jesús viene a cuestionar la religión externa que muchas veces se nos pega a nosotros. Queremos ser más espirituales que los demás y nos convertimos muchas veces en un fariseo o en un religioso. Tenemos que tener cuidado. El reino de Dios manifestado en Cristo. ¿Y cómo se vio ese reino? En perdón, gracia y autoridad. Cristo nos ha dado eso, hermano. Cristo nos ha perdonado, nos ha dado su gracia y nos ha llenado de su autoridad. Eso no lo podemos dejar pasar por alto. Tenemos la autoridad de la palabra del Señor. ¿Quién es Jesús? Marcos se preocupa porque el lector quede claro quién es Jesús. La respuesta comienza a tomar forma.
el que tiene autoridad para perdonar pecado, dio un paso más, no es simplemente un hombre maravilloso, extraordinario, un buen maestro, un curandero que tiene el poder para perdonar ahora los pecados. Directamente trae el reino, es algo nuevo y la gente lo dice, el que llama a pecadores a introducirse al nuevo pacto y al reino de Dios, el Señor del día de reposo. Esto está acá, en este capítulo. Jesús sana al paralítico, la autoridad de perdonar los pecados. Y vemos ahí, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿para qué? Para cautivar los corazones endurecidos. Antes de sanar el cuerpo, Jesús trata el problema más profundo, que es el problema del pecado. Pero ¿cómo reaccionan, hermano, los enemigos? Que también son dirigidos por los demonios, porque la gente no ve los espíritus, pero los espíritus toman la mente de la gente. Y Jesucristo es quien responde, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecado, a ti te digo, para dejarlo establecido delante de muchos testigos. Y vemos, hermano, ese paralelismo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, y el Evangelio de Lucas, capítulo número 5, que es el mismo relato, donde Jesús hace un milagro visible, hace lo invisible, lo hace visible, lo que el hombre no puede ver, porque la gente podía ver el paralítico caminando, pero no podían ver la sanidad del alma. Eso es lo que nosotros no podemos ver. Pero Jesús lo hizo visible con la sanidad del cuerpo, que vieran que tiene el poder para perdonar pecado. Pero más allá de eso también, hermano, más allá de eso, hay un llamado. Hay un llamado. Esa persona que fue traída, imposible para él, para que estuviera ante la presencia de Jesús y fuese sanado de su parálisis, y Jesús le perdona sus pecados, ese hombre fue llamado por Dios. Aunque no andaba caminando como hubieron los apóstoles, que el Señor los llamó, es un llamado. Y es por eso que cuando nosotros leemos este evangelio, dice aquí la segunda parte de este capítulo, el segundo subtítulo, llamamiento de Leví, o sea, de Mateo, el que nos dejó el evangelio según Mateo, el recaudador de impuestos. Dice así el verso 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al barco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahí está, un llamado. Nosotros somos llamados, nosotros somos un remanente. Decíamos en las clases del domingo que hay muchas personas que alucinaban que todo el pueblo de Israel se le iba a derramar el espíritu así, a todo el pueblo le iba a caer, pero vemos que cuando nosotros empezamos, hermano, a escudriñar las escrituras, es un llamado a cada una de las almas, y es escogido a la persona que se le va a derramar el espíritu. No es un acto político o cultural, porque pertenecían a la nación de Israel. Dios tenía o estaba obligado a derramar el espíritu. Esto es por la fe, y es un llamado que Dios hace, y hay corazones duros, aún corazones que son llamados y están ahí, hermano, son duros. Personas que participaron, andaron con Jesús y fueron llamados, como el mismo Judas terminó vendiendo a Cristo. Judas estaba ahí. Y también muchos de sus discípulos que fueron llamados hasta dudaban, como lo hemos visto en las escrituras, como dudó Tomás. Si yo no viere los clavos, quería hasta ver los clavos, su costado traspasado, las heridas, todo. Fíjese el nivel de incredulidad después de haber comido con Jesús. El nivel de incredulidad en la que cae un ser humano, andando con Jesús, viendo los milagros, viendo todos los días que comía de la mano de Jesús, después terminó dudando que Jesús había resucitado. Esa es la incapacidad de nosotros. Luego, hermano, está la pregunta sobre el ayuno. La pregunta sobre el ayuno. Y es lo que nosotros estamos hoy haciendo acá. Haciendo un ayuno, hermano. Poniendo nuestra carne en sacrificio vivo. Dice acá esta escritura. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban
Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y de los fariseos, y tus discípulos no ayunan? Una pregunta. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, porque no se van a estristecer, no van a afligir su carne, sino que están con el Señor. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Eso se está cumpliendo con nosotros. Jesucristo se fue, pero ahora nosotros, hermanos, estamos ayunando para Él. Estamos haciendo un sacrificio para Él. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Mire, esto tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo en este relato de aquellos fariseos que estaban ahí, que tenían una doctrina vieja. Pero en ellos no entraba el Espíritu, porque ellos tenían una doctrina vieja, una religión vieja, un sistema viejo, y no estaban creyendo al Mesías. Y es lo que dice, no se puede derramar el vino nuevo en esa mente vieja, en un corazón viejo. Esa es la promesa que sale en Ezequiel capítulo 36. Tiene que haber un corazón nuevo, un depósito nuevo. Hermano, ¿qué pasaría si usted fuera al centro comercial y se comprara toda la ropa nueva y tiene acá el cachivache viejo? Ahí usted no quería meter la ropa, ¿verdad? Sino que se compraría un escaparate nuevo también. Un closet nuevo para meter la ropa nueva. El Espíritu, cuando se iba a derramar, no se iba a derramar en odres viejos, dice el Señor, ni remiendo viejo en un vestido nuevo. Porque el corazón tenía que ser transformado, un corazón con un motivo para servirle al Señor. Un nuevo espíritu, un espíritu nuevo, donde sería dirigido a la voluntad de Dios. Es lo que nosotros tenemos ahora. Lamentablemente, hermano, nosotros como cristianos, como le decimos, estamos dados al olvido y a dejarnos dirigir por la carne muchas veces. Terminamos murmurando, peleando y diciendo palabras que no le agradan a Dios. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, va a dar la otra perspectiva. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. Eso es lo que pasaba con los profetas en el antiguo pacto, que no eran transformados en sus corazones, en sus mentes. La gente del antiguo pacto no, hermanos, recibió lo que nosotros estamos recibiendo en este nuevo pacto. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Porque no se puede echar en un corazón amargado, en un corazón lleno de pecado y de maldad. En nosotros entonces hemos sido transformados y nuestro corazón nuevo ha recibido el Espíritu Santo. Porque sería una locura que usted fuera ya a gastar un dinero, comprar un vestido nuevo y tomara el viejo, rompiera el nuevo y le pusiera un remiendo viejo al vestido nuevo. O hiciera lo contrario, no, me compro un vestido nuevo allá que me cuesta tanto lujo por yo reparar el viejo que tengo en la casa. Te van a decir, necio, ¿por qué no te pones el nuevo de una vez? ¿Vas a romper el vestido nuevo para reparar el viejo? Y es lo que Jesucristo está diciendo. Esta gente que tienen una perspectiva vieja, que no se arrepienten, ni ven la perspectiva del reino, la nueva doctrina que ha llegado, en ellos no se puede derramar el Espíritu. Tienen que arrepentirse y reconocer al Mesías como el Señor, como el ungido, para recibir el Espíritu. Y después el Señor va a hablar acerca de los discípulos que recogen espigas en el día de reposo. Ahí está lo que estamos hablando. El sistema viejo ligado a las mentes de aquellos que estaban ahí alrededor de Jesús. Aconteció que al pasar él por lo sembrado, un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Fíjense que estas personas, Marco las pone aquí intencionalmente. Y Jesús
Fíjese cómo el Espíritu Santo, hermano, no solamente está usando a Jesús aquí, sino a Marco, el escritor de esto. Todas las acciones que toman los apóstoles, los apuntan, como Mateo y también como Juan, y este que quizás no fue un apóstol que andaba con Jesús todos los días, pero dice que fue sobrino de Pedro, y quizás Pedro le comunicó el evangelio. Todos los detalles que nosotros podemos ver aquí, que los toma Dios meticulosamente para que nosotros veamos esto. Las personas que estaban ahí, que estaban con la religión vieja. Hermano, el problema no está en la ley, el problema está en el corazón del hombre. La ley, dice el apóstol Pablo, fue nuestro ayo que nos llevó a Jesús a ver nuestra condición de maldad y de pecado. No era que la ley iba a reparar el corazón del hombre, no, lo iba a hacer nuevo. La ley no tiene la capacidad de justificar. Jesucristo es el justo y el que justifica, como la enseñanza que pasaron acá nuestro hermano Brian el jueves. El justo y el que justifica. Entonces la ley no justifica al hombre. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que estaban con él andaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo habitar su sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también de comer a los que estaban con él? También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así como Dios es el Señor de esos panes sin levadura, el Señor de David, el que tiene el poder para dar de comer a todas las personas, y de tener misericordia de aquellos que rompen su ley, viene el Señor y le da a entender que ese sistema viejo va pasando porque se va a cumplir en Él. Él es quien apunta a todo ese sistema. Jesucristo no simplemente que Él tenía la necesidad de cumplir la ley, porque Jesucristo no era pecador, no tenía la necesidad de cumplir la ley se cumplió en Él. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10, verso 4 dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Seguía anunciando lo que la ley apuntaba, que la ley apunta a mí y a lo que yo voy a hacer. Fíjense entonces, hermano, todos los detalles que están en este capítulo y apuntan a un sistema religioso, a los que están infectados con el sistema religioso, que se han hecho religiosos y no se arrepienten, el Espíritu Santo no se puede derramar en ellos. Porque no van a percibir lo espiritual para así arrepentirse y ser perdonados y disfrutar de la satisfacción del perdón, que es lo que nosotros estamos disfrutando hoy. Esto es necesario, hermano, porque nosotros vamos ahí allá afuera a predicar la palabra y hay personas que allá afuera se justifican ellos a sí mismos. Creen que son justos. Hay muchas personas que allá afuera leen la Biblia, conocen de Jesús, hasta te pueden predicar a ti mismo, pero no tienen el Espíritu Santo. Son odres viejos. Tienen una vieja religión en sus vidas, en sus mentes, que es la religión antigua, la religión de obra, de querer ser mejores que los demás delante de Dios y ponerse ellos como un fin en sí mismo. Y una regla, una medida. No, yo soy mejor que mi vecino, mejor que mi papá. Pero no se miden al estándar de Dios, sino que se miden al estándar con los seres humanos que están aquí, que son más pecadores que ellos. Y terminan, pues, hermano, muriéndose en pecado. Es triste. Después que el hombre salga de este cuerpo, abra sus ojos en tiniebla y que ya no haya más oportunidad. Es por eso que como comenzamos este mensaje, hermano, nosotros tenemos la creación de Dios, pero también tenemos al Creador. Así que Jesucristo perdona pecado. Eso es algo solamente exclusivo de Dios. Llama a los pecadores, rompe las estructuras religiosas, introduce lo nuevo, una reforma nueva y deja lo viejo. Como dice el Salmo 8, deja atrás lo viejo para introducir lo nuevo. Declara su señorío sobre el día de reposo, sobre la ley. Él es el Señor de la ley, no solamente el día de reposo, sino que Él es la ley. Jesucristo es la ley. No es simplemente eso, sino que Él es la ley. Así que Él puede perdonar los pecados porque Él es Dios. Llama a los pecadores porque Él es el Salvador. Cumple el día de reposo en su vida porque Él es la ley.
Es el Señor del reposo y lo hizo para los hombres. Así que, hermano, por eso que nosotros tenemos días de reposo aquí en la tierra, que nosotros trabajamos, pero tenemos que reposar el cuerpo. Es necesario. Los fariseos solamente ven el pecado, Jesús ve la oportunidad de la redención. Los religiosos protegen las estructuras, Jesús transforma las vidas. Eso tenemos que tenerlo en mente, hermano. Ver que la gente allá afuera está presa en delitos y pecados, y es que el evangelio que lo va a liberar, conociendo a Jesús. Porque no es solamente las palabras que nosotros le vamos a decir, el evangelio lo va a llevar a tener un encuentro personal, espiritual con Jesús, que es lo que lo va a liberar, hermano. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Así que esa posibilidad que Jesucristo nos dio a nosotros, también esa posibilidad nosotros la llevamos a los que están allá afuera. Este capítulo, hermano, nos obliga a confrontar una realidad. El mayor milagro no es la sanidad física, sino el perdón de los pecados. Y ese perdón no viene por las obras, rituales o méritos, sino por la autoridad del Hijo del Hombre, la autoridad de Jesús. Él es quien tiene esa autoridad. No la iglesia. Nosotros no vamos allá afuera para perdonarle los pecados a la gente. Nosotros llamamos a la gente a que la gente, fíjense que hay religiones aquí que empiezan a que la gente se le confiese a ellos porque ellos le van a perdonar los pecados. Marcos continúa construyendo una revelación que Jesús no es solamente poderoso, no es solamente Dios, sino que es el Mesías, el que vino a salvar, a restaurar y a restablecer el reino espiritual caído en el huerto del Edén, en el interior y en el corazón del hombre. Como lo decíamos, Dios le fue fácil abrir el mar rojo, pero hermano, para abrir el corazón de aquellas personas que vieron los milagros, le fue difícil. Ni con los milagros la gente abría su corazón. Dios tiene que hacer una obra por la fe, porque cuando el hombre cierra su corazón, Dios no puede obrar en él. Y es necesario abrir el corazón. Así que, hermano, es un paso que nosotros también damos porque Dios alumbra nuestras mentes. El corazón también se abre cuando Dios trata con nosotros. Y ahí Jesús también dijo, el que no cree por la palabra, que crea por las obras. Porque hay corazones duros. Hay personas que tienen que pasar hasta por una enfermedad, por una situación crítica, para abrir su corazón y reconocer que dependen de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano. Vamos a orar. Es un capítulo corto, pero muy importante. Cada paso que da un evangelista que escribió y que fue usado por el Espíritu Santo nos va llevando, hermano, a un propósito poderoso, profundo, espiritual y eterno. Porque no olvidemos, hermano, que esta es palabra de vida eterna. No son cualquiera palabras. Porque el mismo Pedro lo dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros no podemos caer en la ceguera y en el mal agradecimiento del mundo, que disfrutan de la creación, pero ignoran y le dan la espalda al Creador. Nosotros tenemos las cosas creadas, pero también tenemos al Creador. En eso tenemos que estar claros, hermano, y tenemos que estar agradecidos que el Señor nos ha llamado, y entre tanta gente que está allá afuera, nos ha dado a nosotros, hermano, la posibilidad. No es fácil, hermano, predicar la palabra, no es fácil. Una cosa es como decía nuestra hermana Belén, bueno, yo leía la Biblia, pero no es fácil entonces cuando usted va a exponer la palabra acá a la gente, que usted tiene que analizarla y tiene que dirigirla primeramente para poder entonces usted darla, como usted cuando usted le va a hacer la comida a un niño, triturarle las cosas, saberle hacer las cosas para que el niño no se ahogue y coma tranquilo. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Tu palabra que es como espada de doble filo, que penetra en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Más allá, como lo habíamos dicho también, Señor, de que nosotros pudiéramos crecer en sabiduría, poder entender, comprender y ver con facilidad, Padre amado, tu palabra, y podernos convertirnos en unos teólogos, es la realidad de vida que nosotros tenemos a diario, Señor. Que no simplemente, Señor, mi Dios amado, seamos oidores, sino hacedores, Padre amado. No para buscar reconocimiento, Señor, sino para hacer tu obra, Padre amado, Señor. Porque así como aquellos hombres que venían desesperados para ver a su amigo, Señor, ser libre de una enfermedad, tú sabías y comprendías que había una enfermedad más triste y dolorosa, Señor, que está en la humanidad, que es la infección por el pecado, por la maldad, Señor.
Gracias, Señor, porque así como tú también tuviste misericordia de ese paralítico y perdonaste sus pecados, nosotros también hemos sido perdonados, Señor. Pero no podemos quedarnos ahí. Tú te fuiste y dejaste a unos discípulos que hicieron una misión que hoy nosotros estamos gozando, Señor, mi Dios amado. Y hemos sido partícipes. Y hoy, Señor, nos regocijamos. Y, Señor, mi Dios amado, sentimos la satisfacción de ser perdonados, acogidos en tu seno. Aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Ahora tenemos esa misión de también llevar esta luz, llevarle el reino, tu identidad, Señor mi Dios amado. No solamente que la gente te vea allá afuera como el que sana, como el que suple, sino como el que perdona los pecados, Señor, que es lo más importante, porque se satisfacen de tu creación, pero no te quieren a ti, que eres el creador, porque hay que someterse, hay que tomar la cruz, pero también hay que hacerlo con un corazón nuevo, no en odres viejos, ni en vestido viejo, sino, Señor, en un corazón nuevo, revestidos con, Señor, tu imagen, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, vestidos de nuestro Señor Jesucristo, que ellos también puedan vestirse, Señor, de tu presencia, Señor, como lo dijo nuestro amado hermano profeta también David, Señor, que llegara a la hermosura de tu santidad, a la hermosura de tu presencia, Señor, mi Dios amado, y por él sentir esa gratitud, que también ellos la puedan sentir, que tú nos uses, Señor, que pongas a las personas correctas, porque es un llamado, Señor, mi Dios amado, es tu voluntad, no la nuestra, ya tú tienes a las personas designadas, y el propósito, Señor, por la cual vamos a ir, el sitio, Padre amado, todo lo tiene bajo tus manos. Simplemente nosotros tenemos que tener una disposición de corazón y hacer tu obra, porque si nosotros nada hacemos, tampoco nada sucede, Señor mi Dios amado. Tú, Señor, necesitas, Señor mi Dios amado, que nosotros seamos obedientes, Padre amado. Eso es lo que tú pides de cada hombre, que pide el Señor. Tu corazón, le dice, que seas obediente, que los abra, que no nos pongamos como los que se pusieron en el desierto, y eso queda como ejemplo en tu capítulo número 4 de Hebreos, Señor. Aquellos que cerraron su corazón, aún viendo, Señor, tantos milagros, nos ponemos duros muchas veces y queremos ignorar tu obra, aún la obra que tú has hecho en nuestra mente, en nuestro corazón, y no así ser obedientes. Ayúdanos, Padre amado. Que nosotros veamos, Señor, esto que es importante, Señor, y que lo pongamos por obra, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos.